Bienvenidos aventureros. Hoy vamos a viajar en el tiempo hacia lo medieval. Vamos a volver a donde están las luchas con espadas y guerreros luchando por su honor. Hay un mercado que vende muchas artesanías y cosas tradicionales medievales, acompañado con diferentes danzas, como lo es la danza del vientre. Es un lugar con una música bien envolvente y un espacio muy amplio con diversas atracciones. No puedes imaginar la experiencia que es estar en este momento acá, todo tan inmersivo. También hay competencias de fantasía. Bora. Segundo lugar, então, ficou para o nosso... Ai, gente, que tensão! Vamos lá, todo mundo assim, ó. También tendremos una presentación con fuego, al lado de una gran fogata de 2 metros de altura, acompañado con mucha música celta y medieval. Ya en la entrada nos reciben estos caballeros y atravesamos la última barrera tecnológica para sumergirnos finalmente en el mundo medieval. Lo primero que encontramos es la sección de armas y armaduras, donde se exhiben todas las que serán utilizadas en las batallas y presentaciones a continuación. Avanzando un poco más, llegamos a un espacio donde puedes hacer tiros con arcos y flechas, con instructores que te explican detalladamente cómo hacerlo. También puedes hacer lanzamientos de hacha, que a pesar de parecer fácil, tiene su técnica, como todo. Agora foi muita força. Antes de ver las luchas de los guerreros, que es lo que principalmente todos quieren ver, vamos a ver un poco más sobre las danzas medievales. Comenzaron con la danza del vientre y tuvieron diferentes danzas a lo largo del día. Se dividieron en varias secciones donde estuvieron haciendo presentaciones desde solitarias hasta algunas presentaciones grupales. A pesar que yo les muestro acá todos los videos uno después del otro, les daban una pausa para otras actividades como el tiro de arco y flecha y luego volvían a las danzas y así sucesivamente, mientras la gente se iba animando y preparando para el comienzo de las batallas. En este momento va a haber una presentación. Ordem! Quem está pronto para ver batalha? As armaduras são realmente de aço funcional. Ellos confían tanto en la resistencia de sus armaduras que incluso la pusieron a prueba dándole hachazos directos. Y comenzamos el primer round con una lucha de espadas. Y luego tendremos algunas con hacha. Enquanto o pessoal se prepara para a segunda etapa, vamos explicar um pouco sobre a espada medieval. Observe então. Miren la flexibilidad de esta espada que parece gelatina, pero no se rompe. Como vocês podem ver, mesmo flexionando ela mantém a sua propriedade. Ele tem alguns objetivos, né? Sendo uma espada esportiva, ela é um pouquinho mais flexível que a histórica, porque se der uma estocada, essa flexibilidade ajuda a não machucar tanto o seu adversário. Mas não se enganem, se eu der um golpe seco, ainda precisa de uma armadura, senão vai machucar, por isso que temos que usar equipamento. Ah, Anderson, mas se a espada cai no chão, se quebra? Bom, para essas pequenas crianças aqui, nenhum cavaleiro está desarmado, ele sempre possui 2 massas portáteis, né? Isso, ok. Agora pro outro lado. Tá tranquilo. Tá, pode ir um pouco mais à vontade. Tá bom assim? Mira la emoción de esta persona al ver cómo le dan un buen puñetazo a este guerrero. Preciso de um voluntário.
Ahora tendremos una curiosidad sobre las espadas. Presten bastante atención. Vamos tentar ver se nosso colega adivinha quanto ela pesa mais ou menos. Uns 3 quilos. Calma. Ele falou 3 quilos. A gente não sabe por quê, mas nesses 20 e poucos anos, viajando, contando nossas histórias, a população sempre ela acerta o dobro do peso. Ela tem 1,500, tá? 1,5 kg. Mas a gente não sabe por quê. Todo mundo pega, instintivamente chuta o dobro. A gente estava debatendo isso hoje. E incrivelmente ela acerta na tabelinha do dobro, né? Mas assim, é um dos motivos, talvez, é porque o ferro é muito denso. Então, às vezes a pessoa segura uma coisa de metal e ela chuta um peso maior. Assim, tu acertou também o instinto pelo dobro. Muito obrigado. Valeu. Segundo round, lutem! Es importante resaltar que a pesar de que estas batallas, estas luchas parecen ser coreografadas, ellas no lo son. Hay un deporte oficial que se practica en el mundo que es de lucha medieval. 5, 4, 3, 2, 1. Ya después de tanta batalla, busquemos algo para refrescarnos y vamos directamente hasta la taberna, donde podemos ver bastante historia plasmada en todas las paredes y en cada rincón de esta taberna. En honor a la cultura medieval, vamos a buscar la bebida más antigua que tengan disponible para nosotros acá. Ahora vamos a probar el auténtico hidromiel de los dioses nórdicos. ¿Sabía que el hidromiel es más antiguo que incluso que la cerveza? Esta bebida es la que tomaban las personas en la antigüedad antes de tener la cerveza. Muy buena, muy buena. Ahora tomemos el tren hasta la salida. Ya fuera de la taberna tenemos plaquitas, placas y todo bien estructurado, bien hechecito, y las personas esperando para hacer la fogata. Mientras eso, vemos que en estos momentos están haciendo la elección de quién va a ganar de los trajes. Vamos a intentar acercarnos para ver. Ok? Então, eu vou, começando pela esquerda, os nossos juízes vão escolher 3 de vocês. Y así comenzamos con la presentación de los diferentes participantes. Todos con diferentes estilos, diferentes ropas, algunos grupales, algunos en solitario, unos muy locos como este mago con doble lente, o algunos un poco más simples, algunos un poco más trabajados. Meu nome é Tirkas Smokovic, eu sou mago de batalha. Essa personagem aqui é a Fallen, ela é uma tiefling feiticeira da Floresta do Outono. Toda a estética dela é bem de outono, assim. Gostei bastante. É que tu tá muito fofinho. Y algunos que a pesar de no tener nada que ver con lo medieval, son súper bonitos y bien elaborados. Pero a pesar de las diferencias, la diversión fue súper garantizada. Vemos vampiros, incluso tuvimos un Jack Sparrow. Eles vão avaliar a indumentária de vocês, a qualidade delas, os detalhes delas. Então vamos lá. A gente vai começar pelo terceiro lugar. E rufem os tambores. Então, o terceiro lugar ficou para o Capitão Jack Sparrow. Parabéns! Bora. O segundo lugar, então, ficou para o nosso vampiro de Baldur's Gate. E agora o primeiro. Ai, gente, que tensão! Vamos lá, todo mundo assim, ó. Direção. Primeiro lugar ficou com a Cogumelo. Parabéns, está incrível. Não é porque eu amo cogumelo, mas tá maravilhoso. Parabéns a todos vocês que participaram. Foi muito difícil mesmo. Obrigada por terem participado. Obrigada.
Y este fue el resultado de la competición de los cosplayers. Creo que una de las cosas que hace mejor a este evento es el lugar donde ha sido diseñado. Es una casa antigua de 1800 y poco. Estamos acá adentro del local y vemos que tiene una arquitectura bastante antigua donde se mantienen las decoraciones como los platos y los cuadros. Muchas partes han sido restauradas, pero se mantiene en esa esencia. Solo de escuchar el golpe en la armadura se siente realmente la robustez de esto. Es un arma maciza y sólida que si no tuviera armadura pues fácilmente pudiera lastimarte muchísimo. Aquí vemos cómo el hacha se incrustó en la armadura de este guerrero. Y mira, a pesar de que pudiera parecer fatal, simplemente se enganchó en una de las rendijas de la armadura. Aunque por un segundo pensé que realmente había atravesado la armadura. Mira de cerca los golpes que se da esta gente. Se los dan realmente como si se tuvieran rabia. Y esta gente está hicieron una fogata gigante de más de 2 metros de altura, con bolas de fuego gigantes, unos malabares. Todo muy bien pensado, porque hasta la ropa de la persona está en completa sintonía con la antigüedad medieval. Literalmente se puede sentir el calor que viene de ahí. Realmente me llegó a caer un poco en el cabello, pero nada de malo. A pesar de este pequeño incidente, nadie se lastimó de gravedad. Es la tercera edición de este evento y realmente se lucieron. Cada año lo van haciendo un poco mejor. En estos momentos ya va a iniciar la actividad sorpresa que habían preparado. Vemos que hay fuegos artificiales. No puedes imaginar la experiencia que es estar en este momento acá, todo tan inmersivo. Realmente te transportas a otro lugar. Pero definitivamente estuvo espectacular. Todas las personas se quedaron impactadas, se quedaron congeladas admirando el momento mágico. Realmente la energía es algo que no tiene forma de explicarlo.
realmente se ha lucido. Espero que tengas la oportunidad de venir el próximo año, pues obviamente va a tener una cuarta edición y que sea mucho mejor que esta. Ahora tenemos música celta tradicional 100% en vivo para que puedan bailar perfectamente al ritmo de la música. Es la mayoría bastante enérgico, bastante emocionado en la parte de la música, el fuego, en la danza. Los ves todos integrándose al 100% con el espacio, con el ambiente y con la música en general, haciendo a los visitantes parte fundamental del evento. Fueron más de 4 horas continuas de música en vivo. Y así sin más, no me queda más que despedirme y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y no olvides suscribirte al canal.